Buenos días, hermanos, y es un placer en verlos. En esta mañana vamos a comenzar con una palabra de oración. Padre, gracias te damos hoy por el privilegio que tú nos has dado de estar aquí reunidos. Te ruego, Padre, tu bendición sobre todo, en el nombre que sobrepasa todo nombre, el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Tomen asiento, por favor. Muy bien, y el siguiente himno va a ser el 460. 460. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloria
Muy bien, hermanos, ya tenemos algunos anuncios. Vamos a ver si podemos explicar todo bien. En primer lugar, el domingo que viene, los diáconos están llamando a todos los líderes de la iglesia que sean maestros de la escuela dominical o lo que sea, a una reunión especial donde vamos a ver DVD sobre seguridad. Vivimos en un día cuando hay muchas cuestiones de seguridad con terroristas y otras cosas, así que estos DVDs son de instrucción para preparar para cualquier cosa que pueda suceder. Y todos los otros miembros de la iglesia también están invitados para eso. Ahora, hablando de eso, ya estamos ordenando algo para comer. Así que vamos a estar proveyendo comida para todos los que están. Así que si tú vas a estar, tenéis que ver la lista y poner tu nombre allí. Y si es una pareja, un matrimonio, los dos nombres para poder tener alguna parte en la olla después para comer. La sociedad masculina es el 21 de marzo, sociedad femenina 28. La próxima vez para la limpieza es el 4 de abril y les agradezco a todos los que vinieron ayer para ayudar con la limpieza. Después, la Pascua este año es el 8 de abril. Y según lo que tengo entendido, hay una reunión del comité de púlpito que es después del culto en inglés hoy. Así que, y no sé dónde todavía porque la oficina es chica. Como dicen el refrán en Paraguay, el corazón es grande, pero el auto es chico. Así que no sé dónde vamos a reunirnos todavía, pero y espero que sea breve porque ya tengo hambre y no es mucho más que las 10 de la mañana ya. Muy bien, vamos a recordar la necesidad que hay en la ofrenda y vamos a buscar el favor de nuestro Señor sobre sus diezmos y nuestras ofrendas. Padre, gracias te damos hoy por el privilegio que tenemos de ofrendarte y diezmarte una parte de todo. Te ruego, Padre, tu bendición sobre tus diezmos y nuestras ofrendas en el nombre de Cristo. Amén.
Amén. Vamos a, perdón. Vamos a ponernos de pie otra vez, por favor, y vamos a cantar el himno número 33. Por favor, puestos de pie. Flores dada Emmanuel, su nombre ensalzad. Perfecto Dios, Señor es Él, postrados adorar. Perfecto Dios, Señor es Él, postrados adorar. Nosotros, hijos del gran Rey, ovejas de la grey, flores dada Emmanuel y proclamadle Rey. Flores dada Emmanuel y proclamadle Rey. La salvación a todos en por Cristo Salvador, y redimidos por creer en Cristo el Redentor, y redimidos por creer en Cristo Redentor. Amén. Pueden tomar asiento, por favor.
Muy bien, hermanos. Me gustaría continuar con el estudio de la semana pasada. Pero hoy comienzo en otra parte del estudio. Ya terminé esa parte la semana pasada. Y hoy me gustaría comenzar con la naturaleza de la fe. Hay 3 componentes para la fe. Y este es lo que vamos a estar viendo y las respuestas del corazón del hombre a estas 3 cosas. Vamos a orar para continuar. Padre, te ruego tu bendición sobre el estudio de esta mañana. Te ruego que sea de bendición para cada uno de nosotros y para poder aún avanzar con el Evangelio, porque pedimos en el nombre de Cristo. Amén. La naturaleza de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice, es pues la fe. Así que Pablo nos está aún contando lo que es la fe. Es pues la fe. Número 1, la certeza de lo que se espera. Sin la certeza no es fe. La palabra que es traducida certeza aquí significa seguridad. Sin una seguridad no hay fe. Si alguien dice, bueno, yo tengo fe en Cristo, pero no tengo seguridad de dónde voy a pasar la eternidad, él no tiene fe. No es fe. Fe tiene que tener seguridad. Y sin seguridad no es fe. A menos no es una fe bíblica. La Biblia nos da la definición de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Segunda parte de la fe es la convicción de lo que no se ve. Hay muchos hoy en día que dicen, ver es creer. ¿Has oído? No, ver es ver. Creer es otra cosa. ¿Ok? Si mi señora me dice, después del culto te voy a besar, no aquí enfrente de todo el mundo. ¿Ok? No puedo decir, ver es creer. ¿Ok? Tengo que esperar para después del culto para ver si es la verdad que ella me va a besar. ¿Me entienden todos? Si no, no es fe, no es que estoy creyéndole. ¿Para qué creerle si ella ya me besa? ¿Me entienden? Tercera cosa, la certeza y la convicción. Y la palabra convicción habla de ser convencido de algo. Es algo que pasa en la cabeza. Algo que yo estoy convencido que va a pasar. Convencido aún sin ver. Cuando yo trabajaba como electricista, tuve que estudiar las leyes de la electricidad. Por ejemplo, la ley de Ohmes o la ley de voltio. Tenía que estudiar estas cosas para saber qué clase de cable, por lo que dijo Ohmes, la resistencia en el cable, qué clase de cable tenía que instalar para que lleve tal corriente. Pero, hermanos, yo nunca he visto un electrono. Todas estas leyes están basadas en lo invisible. ¿Okay?
La certeza y la convicción de que habla la Biblia hablan de la palabra de Dios. Sin una promesa en la palabra de Dios, no tenemos certeza y no tenemos convicción. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Romanos, el capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todo está basada en la palabra de Dios. La palabra certeza es la traducción de la palabra griega hypostasis, que también se traduce como confianza y seguridad. El léxico de Strong define la palabra como la firmeza de mente, la firmeza, la valentía, la resolución. Continúa diciendo confianza, confianza firme, seguridad. La palabra certeza, hypostasis, en griego, significa la confianza, garantía o seguridad. Alguien que no tiene confianza o seguridad no tiene fe bíblica. Es lo primero que Dios revela en la definición de fe bíblica. ¿Qué significa la palabra convicción? El sustantivo masculino griego es elegos, que el léxico de Strong define como una prueba, aquello por lo cual una cosa se prueba o comprueba. Convicción. La fe es ser convencido por la evidencia de las cosas que no se ven. ¿Ok? Yo estoy convencido de que Cristo resucitó de los muertos, aunque nunca le vi. Yo sé que algún día le voy a ver, pero nunca he visto a Cristo resucitado. Pero yo sé que pasó. ¿Y por qué yo sé? No porque siento en el corazón, sino porque la Biblia dice. Y hombres piadosos murieron, dando testimonio de la resurrección de Cristo. Me convence de que ellos dijeron la verdad. Ninguno de ellos, ustedes saben, hoy en día, uno puede ser rico ya formando una religión y diciendo que ha visto a Cristo resucitado. Uno puede tener millones de dólares. Pare de sufrir. Es un testimonio de que un loco puede ser un rico, ¿ok? Y en todo el mundo existe. No importa. Ninguno de los apóstoles fue rico. Ninguno de ellos tenían dinero. Pedro bien dijo, plata y oro no tenemos. ¿Ok? Ellos ya fueron perseguidos y matados a menudo por los que eran ricos. No. Estos murieron
miserablemente y pobres, dando testimonio de la resurrección de Cristo. Me convence. Si hubieran sido ricos y no comido de leones, quizá hubiera tenido dudas, pero no era la situación de ellos. A veces alguien dirá, ver es creer, pero esa afirmación es claramente antibíblica. Ver es ver y no creer. Creer es estar convencido de lo invisible. Pablo no solo enfatizó eso en Hebreos 11:1, sino también al describir la esperanza en Romanos 8:24-25, escribiendo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Yo estoy convencido, bastante convencido, para esperar ahora mucho más de 50 años desde que fui salvo hasta hoy. La definición de fe. La palabra de Dios en tercer lugar. El resto de Hebreos 11 describe la relación entre la fe y las promesas de Dios, como lo que Dios les dijo a estos hombres de fe en su palabra. Por ejemplo, Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este es una afirmación de la relación entre la palabra de Dios, su promesa, y la fe. Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Hebreos 11:7. Abraham siendo llamado, palabra de Dios, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Hebreos 11:8-9. Sara creyó que era fiel quien lo había prometido. Hebreos 11:11. Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Hebreos 11:13. La larga lista de ejemplos son hombres y mujeres que tuvieron la seguridad suficiente para esperar lo que Dios había prometido, estando convencidos sin verlo. Pablo hace ese punto directamente en Hebreos 11:39 diciendo, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Promesa, lo prometido. Yo creo que Jesucristo murió en mi lugar en la cruz. Creo que Él fue sepultado 3 días y 3 noches. Creo que resucitó de entre los muertos. Creo que llevó cautiva la cautividad, los santos del Antiguo Testamento. Creo que ahora Él va a venir otra vez y puede ser hoy para arrebatar a su iglesia de este mundo. Y no he visto ninguna de estas cosas.
Yo creo que hay una calle de oro puro, transparente como vidrio, en la Nueva Jerusalén. Creo que yo voy a estar allí. Creo que por fin voy a estar con mi Salvador, que es la luz de aquella ciudad. Lo prometido sin ver. Entonces, ¿de dónde viene la fe? ¿Es fabricado por el hombre? ¿Es algo que yo tengo que producir en mí? No. Proviene de la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Una fe sin seguridad de salvación no es una fe bíblica. Una fe que no está convencida acerca de las cosas invisibles no es una fe bíblica. Una fe que se basa en los sentimientos humanos o el razonamiento humano no es una fe bíblica. Número 1, los componentes de la fe otra vez. La confianza o la seguridad de las cosas que valen la pena esperar. ¿Hay algo que te vale la pena esperar? A muchas personas no les vale ni la pena esperar casarse antes de tener relaciones sexuales. Pero hoy en día no debemos ya basar la fe en la práctica humana. Es la definición bíblica. Es la confianza o la seguridad de las cosas que valen la pena esperar. Número 2, es la convicción de lo invisible. Hay personas que me han dicho, yo no creo en nada que no puedo ver. Ok, está bien, dame 2 dedos y los voy a enchufar en el enchufe. Y vas a ver cosas aunque la electricidad es invisible. ¿Ok? No se puede ver la electricidad, me dice. Mire, se ve las luces. Estás viendo las luces, no la electricidad. ¿Ok? La electricidad misma es invisible. No tiene que tener un cable de vidrio para llevar luz a la casa. ¿Me entienden? Este cable, porque es invisible la electricidad. Convicción de lo invisible. Y las promesas de Dios que se encuentran en su palabra forman la base de lo que creemos. Frecuentemente la Biblia menciona al alma o el corazón como el lugar donde nace la fe o la esperanza. Por lo tanto, fe es un ejercicio del alma del hombre. ¿Ok? Es algo que nace en su alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Salmo 19, versículos 7 a 8. Sí, nace en el alma, pero ¿ves qué relación tiene el alma con oír la palabra de Dios?
A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegran de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Salmo 25, 1-5. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Salmo 33, 20-21. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 43, versículo 5. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Salmo 57:1. En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Salmo 62, versículos 1 y 2. Esperé yo a Jehová. Esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Salmo 130, versículos 5-6. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Hebreos 6, 18-19. ¿Dónde está el ancla de tu alma? ¿Es fácil empujar tu alma de un lado para otro? ¿Estás siempre con dudas? ¿Estás siempre pensando si Dios dijo la verdad o no? La seguridad de la salvación es que mi ancla está dentro del velo con Jesucristo y que estoy seguro porque Dios no mienta, que lo que Él promete, Él va a cumplir. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. ¿Cuántas personas confían en su propia
palabra. ¿Cuántas personas? Porque se imaginan una cosa en la cabeza. Dicen, bueno, así es, porque yo pienso que así es. Mis hermanos, si hubieras preguntado a mucha de la tripulación en Santa María, ¿okay? La nave que llevó a Cristóbal Colón, y no a México, a Honduras, ¿ok? Si hubiera preguntado a mucha de la tripulación, habrían dicho que el mundo es plano, no redondo, ¿me entienden? Y confiaron, casi estaban por matar a Cristóbal Colón y tratar de volver a España. Porque él decía que el mundo era redondo. Y ellos estaban convencidos que en cualquier momento iban a llegar al punto donde termina el mundo y iban a caer al abismo, donde sea, yo no sé, pero iban a caer. ¿Okay? Tu mente puede engañarte, pero Dios no. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hechos 8:37. Con frecuencia alguien dirá que dado que el hombre está muerto en delitos y pecados, Efesios 2:1 dice, es imposible que un hombre crea. Pero ¿es este razonamiento bíblico? Bueno, consideremos esto por un momento. El hombre está muerto en delitos y pecados, pero físicamente todavía está vivo. Yo no veo, bueno, quizá hay algún muerto aquí, como decimos en Paraguay. Él es un muerto que nunca paga sus cuentas, ¿ok? Y aún ahí dicen vivo para alguien que no trabaja, pero igual tiene dinero porque roba de todo el mundo. Físicamente me parece que todos estamos vivos. Amén, hermanos. Los muertos están en otra parte, no en la iglesia. El cuerpo del hombre todavía está vivo y por lo tanto su alma todavía está viva. El creyente es cuerpo, alma y espíritu. Primera Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El creyente es espíritu, alma y cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Así dice Dios. El espíritu es lo que hace posible la adoración a Dios, de acuerdo a Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios le dijo a Adán en Génesis 2:16-17, y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le advirtió a Adán: tú tienes alma, cuerpo y espíritu. Pero el día que tú comieres del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese mismo día morirás. Pero no murió Adán, a menos físicamente. Su cuerpo y su alma continuaron viviendo durante 930 años. ¿Qué murió? Su espíritu murió. Pero el espíritu del hombre no es el lugar donde nace fe. La fe nace en el alma, no en el espíritu. El alma del hombre alberga su intelecto, su sensibilidad y su voluntad. El hombre puede saber porque tiene intelecto. El hombre puede amar u odiar porque tiene sensibilidad. El hombre puede tomar una decisión porque tiene voluntad o libre albedrío. El alma del hombre no murió en el pecado de Adán, aunque está totalmente y desesperadamente perdida. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Y por lo tanto, Dios tuvo que salvarlo. Jesucristo murió por el pecado de la humanidad. Fue sepultado y resucitó y le ofrece al ser humano la vida de la resurrección al creer en su alma. Dado que el alma tiene 3 partes, la fe debe abordarse en cada parte del alma del hombre. Entonces, examinaremos cada uno de estos por separado, por un momento. Isaías 44, 18 a 19. ¿No saben ni entienden? ¿Por qué cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender? No discurre para consigo. No tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego. Está hablando de un tronco, de que se hizo un ídolo. Parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan. Asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? Claro que no. Isaías nos dice, esta es función del alma. Mateo 13, 13 a 16, donde él cita a Isaías. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane.
Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Sí, el hombre tiene que adorar a Dios con espíritu y con verdad. Pero si el hombre tiene un espíritu muerto, necesita un espíritu nuevo. Por eso Dios apela al alma del hombre. Cree en el corazón, cree en el alma. Tiene que entender. Marcos 4, 11 a 12 les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas, porque las cosas, parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Pablo también citó esto en Hechos 28, versículos 26 a 28. Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y los ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se convierten y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Mateo 15, versículos 9 a 11. Pero en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Uno tiene que entender el evangelio para creer. Lucas 24, 44 a 45. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Efesios 4, 17 a 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, tienen vanidad, tienen vacía la cabeza, ¿ok? Teniendo el entendimiento entenebrecido, lleno de oscuridad, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hechos 20, 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El intelecto del hombre. 2 Corintios 5, 6 a 8. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Hermanos, una parte de fe es la convicción de lo que no se ve.
Para esto, tienes que tener una mente. Tienes que entender el Evangelio. Jesucristo nos prometió vida eterna a todos los que creen en Él. La fe nace en el corazón, en el alma. Una parte que tú tienes que todavía vive, contrario a lo que dice el calvinista cuando dice no puedes creer porque estás muerto, por eso Dios tenía que elegirte. No, Dios eligió el Evangelio. Y tú tienes que oír el Evangelio y tenés que creer el Evangelio. Tenés que tener sensibilidad. Estoy seguro, sensibilidad, seguro que voy a ir al cielo. Estoy convencido, convicción de lo que no se ve. He oído la palabra de Dios y tengo la plena esperanza de vida eterna. Vamos a orar. Padre, te ruego tu bendición sobre tu palabra. Te pido, Padre, que bien entre en el corazón de cada uno aquí hoy y que creamos lo que tú has dicho. Padre, si haya alguien aquí hoy que no está seguro de su vida eterna, ruego que tu Espíritu Santo ahora le esté convenciéndole de creer en Jesucristo y ser salvo. Con todo rostro inclinado y todo ojo cerrado. Mi amigo, yo oré por ti hoy. Si estás aquí sin salvación hoy, es fácil ser salvo. Es una vida difícil continuar en tu incredulidad. Si hoy tú quieres ser salvo, si tú hoy dices en tu corazón, si yo quiero creer en Cristo, quiero tener esta plena seguridad de mi salvación, te voy a rogar que levantes la mano un ratito. Nada más que un ratito y yo voy a orar por ti. Te prometo que no te voy a avergonzar. ¿Hay uno hoy? Hay uno. Padre, usa bien tu palabra en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, nos vemos a las 5. Vamos a saludarnos el uno al otro en el amor y en la confraternidad de Cristo.